¿Cómo está? Un gusto saludarle, gracias por compartir con nosotros esta entrevista a fondo. Es una entrevista a fondo muy especial porque estamos en elecciones presidenciales de segunda vuelta o balotaje. Y siempre es bueno conocer algunos elementos anecdóticos, elementos que rodean a lo que son las elecciones, pero que muchas veces no están incluidos en los libros de historia o bien pasan rápidamente y uno no se percata que son parte de lo importante o de nuestra historia. Y qué mejor que conversar con el historiador viñamarino, con el gerente de la Corporación Cultural de Viña del Mar, el profesor Jorge Salomó. ¿Cómo está, Jorge? Un gusto tenerlo en este programa a fondo. Muchas gracias, Bernardo. Gusto saludarte a ti también en esta semana, en estos días tan trascendentales para nuestro país de elecciones presidenciales que, como tú muy bien señalas, marcan un aspecto importante para la historia de la República. Así que un abrazo para ti y un agrado poder conversar contigo y transmitir parte de estos conocimientos y algunas de las vivencias a los televidentes. Ahora, antes de comenzar esta conversación más a fondo, Jorge, y ya que vamos a hablar de historia, a lo mejor es importante comenzar haciendo un homenaje a quien en vida fue Premio Nacional en el año 2008 de Historia, ¿no es verdad? Y que además está muy ligado a nuestra región. Me refiero al profesor Eduardo Cavieres, quien falleció en los últimos días, del cual usted conoció bastante. Muchas gracias por esta oportunidad. Efectivamente, Bernardo Eduardo Cavieres Figueroa fue uno de los profesores investigadores más importantes de la historia regional. Su aporte fue reconocido no solo con el Premio Nacional de Historia, sino que además fue un hombre que se preocupó de romper fronteras. Él tuvo mucha vinculación con universidades de Perú, de Bolivia, de Argentina, por supuesto Estados Unidos, México, Inglaterra, donde él también estudió, y un hombre muy querido, un hombre muy significativo desde el punto de vista de la región, muy respetado académicamente en los círculos de trabajo de los historiadores, pero también en el ámbito humano. Así que mi cariño, mi saludo a su familia, a sus alumnos, a sus colegas, a las instituciones que acogieron a este gran pensador, historiador, humanista, como fue don Eduardo Cavieres Figueroa. Hacemos extensivo también este saludo para ellos. Y lo vemos con corbata y al estilo antiguo, pues Jorge, cuando Chile republicano, ¿cierto? Para ir a votar, la gente se colocaba, como se dice hoy, su mejor pinta. Cuéntenos un poco de esto, ¿cómo es? Efectivamente, fíjate que tú estás señalando un elemento anecdótico importante de las elecciones en Chile. Había gente que se compraba, tenía especiales para ciertas fiestas. Por ejemplo, el 18 de septiembre era habitual y hasta el día de hoy las casas comerciales que mantienen esas tradiciones cambian su vitrina y ponen elementos especiales para fiestas patrias. Pero también la gente se vestía de manera especial para Navidad, Año Nuevo, era otra tenida importante, y por supuesto para las elecciones. La persona sacaba su mejor pinta, los campesinos se ponían su chupalla, la más querida, ¿no es cierto?, la más importante, y las damas se colocaban también sus faldas, se preocupaban, ¿no es cierto?, con sus ondulines, de estar bien peinaditas, bien perfumadas, de manera que la ceremonia de votación no fuera solamente cumplir con un deber cívico, sino que también mostrarse en sociedad. Algo parecido a lo que ocurría en las misas del mediodía o en el rodeo, en la vida campesina. Las elecciones, el sufragio, tenía un sentido muy especial. Y tenemos que decirlo que no era solamente un signo de coquetería, sino que también era una relación cívica en que el ciudadano, al ejercer su deber ciudadano, quería representar sus virtudes. Y de qué mejor manera que vestirse ad hoc a ese momento en que el sufragio es un testimonio de la virtud ciudadana. Ahora, con el tiempo todo cambia. Podemos ver de que hoy aún hay adultos mayores que llegan con su corbata, ¿no es cierto?, muy bien vestidos, pero al parecer esta tradición republicana ha ido pasando en nuestro país, Jorge. Sí, bueno, las tradiciones van cambiando, pero yo creo, fíjate que los jóvenes poco a poco también se van adaptando a estas nuevas formas. Los debates incluso han dado cuenta de que al principio las formas, ¿no es cierto?, no importaban mucho y ahora en la segunda vuelta los candidatos se preocupan mucho más de la forma. Entonces, yo creo que tanto Gabriel Boric como José Antonio Kast
han tenido mucha dedicación, mucho cuidado, los colores que utilizan, y eso de alguna manera les comunica el vínculo con la ciudadanía, y eso también es un elemento que va, yo diría que va zigzagueando, de pronto como que se debilita, de pronto vuelve a tener importancia, pero lo significativo es que la acción del sufragio mantenga la importancia que tiene, porque evidentemente es uno de los actos más trascendentes de la democracia. Ahora, nos vamos a enfrentar, ¿no es cierto?, este día 19 de diciembre a una segunda vuelta o balotaje. ¿De dónde viene esto de segunda vuelta o balotaje? ¿Qué significado tiene esto de balotaje? Muy buena tu pregunta. La palabra balotaje viene del francés balotage, y este a su vez, ¿no es cierto?, de balota, que corresponde a las pelotitas que se utilizaban para el desempate. Entonces, si en un momento había un empate, se le asignaban números a las personas y se hacía un balotage para definir al ganador. Esto en política pasó a lo que se conoce como la segunda vuelta. La segunda vuelta, instaurada en Europa hace ya muchos años atrás, en América tiene una historia larga, diríamos que por lo menos de 50 años, en Argentina y en otras naciones, y con la instauración de la Constitución del 1980, para evitar que se produjeran los 3/3 y que tuviera que el Congreso pleno dirimir la elección presidencial, se determinó recurrir a la segunda vuelta. Y efectivamente, en las primeras elecciones esto no fue necesario, porque Patricio Aylwin, por ejemplo, obtuvo cerca del 55% de la elección y por lo tanto accedió a la presidencia en el año 1990 en primera vuelta. Pero posteriormente, por ejemplo, la gente recuerda mucho Ricardo Lagos, ¿no es cierto?, que tuvo una emblemática segunda vuelta. También Sebastián Piñera tuvo segundas vueltas en la llegada al poder, lo mismo con la presidenta Michelle Bachelet, y por lo tanto en nuestro país ya casi que la elección, ¿no es cierto?, de primera vuelta se ha convertido en una suerte de primaria definitiva. Si bien existen las primarias legales, pero esta instancia ha permitido que haya una mayor apertura, y por eso, Bernardo, tenemos también la mayor cantidad de candidatos. Esto es un hecho inédito. Generalmente en Chile llegaban los candidatos por bloques, por partidos, y eran muy sólidos, y hoy día esto le ha abierto la puerta a independientes y a corrientes que originalmente nadie las hubiera pensado. El fenómeno Parisi, por ejemplo, ¿no es cierto?, con lo que significa las redes sociales, son aspectos que muestran los cambios que tienen los procesos eleccionarios a través del tiempo y cómo se van ajustando a la tecnología, pero también a las nuevas relaciones humanas. Ahora, desde el punto de vista histórico, esta elección es especial, esta segunda vuelta o balotaje, porque enfrenta en las urnas a dos candidatos que en principio se presentaron o eran totalmente considerados de extremo, de uno u otro lado, acá no vamos a decir de cuál, pero que en las últimas días, semanas, como que se han ido cargando hacia el centro, que es el sector político que quedó, ¿no es cierto?, sin representantes después de lo que fue la primera vuelta. Desde esa perspectiva, la historia de Chile, ¿qué dice con respecto a esta situación que vamos a vivir, por ejemplo, este domingo, Jorge? Bueno, yo creo que la elección de muchos presidentes en Chile tuvo estas características. Carlos Ibáñez del Campo, por ejemplo, que fue electo en el año 1952 con el ejemplo de la famosa escoba con la que iba a barrer, ¿no es cierto?, con la corrupción y con la inoperancia, asumió con un apoyo bastante débil, y de hecho nunca tuvo un parlamento a favor, y el gobierno de Carlos Ibáñez fue un gobierno bastante débil desde el punto de vista de los acuerdos, de los pactos, y debió sufrir una circunstancia similar a la que estamos hablando ahora, ¿no es cierto?, hasta que viene la elección del año 1958 de Jorge Alessandri Rodríguez, y a la derecha en torno a un personaje que, hijo del León de Tarapacá, se convierte en el líder de la derecha del año 1958. Pero la elección del presidente en el año 1952, Carlos Ibáñez, fue similar, y debemos recordar que él había asumido en el año 1927 en condiciones políticas bastante complejas,
en una situación, ¿no es cierto?, que fue muy cuestionada y que terminó en el año 31 de facto, prácticamente, ¿no es cierto?, sacando al presidente que se había instalado en la moneda, no por las vías democráticas habituales en nuestro país. Pero también tenemos que señalar que en general esto mueve a los acuerdos. Y creo que eso, Bernardo, es una buena señal. Cuando los candidatos muestran esta actitud de escuchar a quienes no son sus adherentes, estamos pensando que un candidato que representa alrededor del 30% del electorado tiene un 70% del electorado que no pertenece a sus filas políticas. Y por lo tanto, conversar, dialogar es una obligación. Y esto yo creo que es importante. Y vamos a tener aquí un tema que también es bien significativo. Dos colonias que nunca habían tenido representación en la presidencia de Chile. Te doy el dato. Si ganara Gabriel Boric, tendríamos por primera vez un presidente de ancestros croatas. Y si ganara José Antonio Kast, tendríamos por primera vez a un presidente con ancestros alemanes. Esto también es interesante saberlo porque la mayoría de los presidentes chilenos a través de la historia son de origen vasco. Si tú ves la relación de los más de 30 presidentes que ha tenido Chile a través de su historia, más del 70% tenían o padre o madre de raíces vascas y en algunos casos, varios de ellos, por ambas ramas también venían de familias vascas. Así que podemos decir con cierta precisión en tu programa que Chile ha estado marcado en su historia por el País Vasco y gran parte de los presidentes, sobre todo en el siglo XIX, pero también durante el siglo XX, tuvieron estas raíces que vienen del norte de España y que influyeron tanto, no solo en los buenos vinos, sino que también en la política nacional. Mire, son datos que se van conociendo a partir de la historia, de lo que se va contando y que muchas veces, insisto, pasan inadvertidos en los libros, ¿no es cierto?, que uno va conociendo en el colegio, en la educación, o que muchas veces tiene la motivación de leer por sí mismo. ¿Qué otro dato importante, te voy a preguntar por lo Bernardo. mismo, ¿qué otro antecedente de esto nos puede contar con respecto a esta selección? Por ejemplo, tenemos a dos abogados que se enfrentan, y esto no es inédito. Si tú miras la historia de Chile, los presidentes de Chile, la profesión por excelencia, en más de un 80% de los casos, fue abogado. El resto se distribuye entre militares, sobre todo en los orígenes de la República. Pensemos, ¿no es cierto?, que entre el año 1927 y el año 1950 hubo fundamentalmente gobiernos orientados a jefes militares. Y lo mismo pasa después en tiempos, ¿no es cierto?, del periodo militar entre el año 73 y el año 90. Pero aparte de los militares, tenemos médicos, tenemos ingenieros y tenemos el caso, ¿no es cierto?, de un profesor, como fue, ¿no es cierto?, el caso de Pedro Aguirre Cerda, emblemático, pero que también era abogado. Así que fíjate que la profesión de abogado que vamos a tener el próximo presidente de Chile sí o sí, ha sido la más representada en el sillón de la moneda. Mire, son datos interesantes que se van dando de conversación, ¿no es cierto?, en lo que va a ser esta elección de presidente de la República, segunda vuelta o balotaje. Con respecto a lo mismo, a estos datos anecdóticos, Jorge, se dice o se ha señalado históricamente que generalmente en este balotaje el candidato que gana la primera vuelta es el que mantiene, ¿no es cierto?, la ventaja en la segunda vuelta. ¿Qué nos puede contar de esto? ¿Es tan así estadísticamente, históricamente ha sido tan así? En el caso de Chile, sí, efectivamente, quien ganó la primera vuelta, efectivamente ha ganado la segunda vuelta. Lo vimos en la última elección, ¿no es cierto?, con el presidente Piñera respecto al candidato Guillé. También se dio con la presidenta Michelle Bachelet, que ganó en primera vuelta y luego reiteró en segunda vuelta en ambas elecciones. Así que Ricardo Lagos también tuvo un ajustado triunfo en primera vuelta y que se reiteró en segunda vuelta con Joaquín Lavín. Así que podemos decir que en las elecciones con segunda vuelta en Chile, el balotaje ha mantenido esa línea. Es un dato anecdótico,
Hoy día no podemos decir que eso vaya a marcar en alguna medida, ¿no es cierto?, lo que ocurre, pero sí lo que tú estás señalando y la pregunta que haces es así, efectiva. Hay lugares del mundo donde esto es distinto. Por ejemplo, las coaliciones se ponen de acuerdo, lo vimos ahora en Alemania, y el partido favorito, que se suponía que iba a ganar como primer ministro de Alemania, finalmente por acuerdos políticos se llegó, ¿no es cierto?, a una situación distinta y se produce una situación diferente en la elección. Así que hay historia para todos los gustos en este aspecto. No podemos decir que una circunstancia de primera vuelta condicione la segunda. Por supuesto que los ánimos se mueven de acuerdo a los resultados, pero muchas veces también esto obliga a los que han salido segundos y que llegan a esta instancia a tener que trabajar más, conquistar más, buscar más acuerdo con sus aliados políticos circunstanciales, y eso creo que también es muy sano para la democracia. El ejercicio de los acuerdos siempre en la historia política es mejor que las aplanadoras. Y yo creo, Bernardo, y con tu experiencia como periodista, seguramente estarás de acuerdo conmigo como historiador, eso ayuda a conciliar y a buscar lo que finalmente es el arte de la política, el bienestar de las personas. Ahora se da otro tema acá también para esta segunda vuelta, que no es menor. En la primera vuelta, Gabriel Boric saca una ventaja en la región metropolitana. Chile es un país centralista y siempre se ha luchado. Sin embargo, a nivel nacional, sale primero Katz ganando en regiones. Este no es un tema que no es menor porque generalmente se ha dado a entender que en las últimas elecciones el candidato que tiene mayoría en la región metropolitana, donde está la mayor cantidad de votantes, de electores, es el que se lleva la elección. ¿Es así o no, Jorge? Sí, también es cierto lo que tú dices. Ningún ganador de elecciones, esto es como los ejercicios en Estados Unidos. Hay ciertos distritos que marcan las elecciones de Estados Unidos y la gente dice, el que ganó ese distrito prácticamente, ¿no es cierto?, tiene asegurado ganar la elección de presidente por el arrastre de electores que tiene en el Congreso. En Chile pasa algo similar con la región metropolitana. Emblemáticamente, siempre el presidente o la presidenta de la República de Chile han ganado la elección con primera mayoría en la región metropolitana. Y ese también es un dato importante. Tengo que señalar aquí un alcance. ¿Sí? En el caso de Gabriel Boric no es raro que sea así, porque en Santiago hoy día está radicada la población joven más importante de Chile. Y es evidente que detrás, ¿no es cierto?, de la candidatura de Gabriel Boric hay un apoyo juvenil importante. Y en el caso de José Antonio Kast, obviamente el apoyo del mundo campesino, el apoyo, ¿no es cierto?, de los sectores rurales y de las ciudades más pequeñas, generalmente tiene también un sello más conservador y por lo tanto más cercano a las líneas políticas de derecha. Eso ha sido así en Chile a través de la historia. La Araucanía siempre ha tenido una tendencia de derecha, las regiones del norte, en cambio, siempre han sido más de izquierda, y eso se va marcando en las elecciones. Pero hoy día, con estos fenómenos que son muy difíciles de evaluar, como lo que ocurrió, ¿no es cierto?, con la gran votación que tuvo Franco Parisi entre la primera y la cuarta región, irrumpe un fenómeno comunicacional a través de las redes sociales que todavía no lo tenemos evaluado. Nadie puede decir, yo sé lo que está pasando, ni los candidatos, ni la ciudadanía. Por eso es tan importante, Bernardo, insistir en lo fundamental que es ejercer el sufragio. Votar es una responsabilidad cívica fundamental, y descansar en otro y no cumplir con nuestra responsabilidad cívica, eso sí que es un error. Y por eso que creo que nuestro deber en las comunicaciones en esta fecha tan significativa es pedirle a la gente que tome su lápiz azul, sobre todo en este periodo, ¿no es cierto?, de pandemia, vaya con su lápiz, vaya con su elemento de higiene personal, lleve, por supuesto, su cédula de identidad, que no le vaya a pasar la anécdota, ¿no es cierto?, de querer votar con la licencia de conducir. No se puede votar con licencia de conducir, pero sí digamos que si una persona ha perdido el carnet, porque también es importante, puede llevar su pasaporte, y es un documento válido, así que también para aquellos casos excepcionales que tengan estas circunstancias. Y hoy día además sabemos, ¿no es cierto?, que los extranjeros
después de la incorporación de la ley que les permite, o sea, los chilenos en el extranjero, esta ley que les permite votar, pasan a ser también ciudadanos de primera categoría y a tener atributos importantes en las determinaciones que tomamos como país. Ahora, en esa perspectiva, hace unos años se discutía que por qué en Chile el voto no era voluntario y era obligatorio, ¿se acuerda? Y Sí, por surgieron supuesto. voces y se logró de alguna forma llegar al acuerdo para este voto voluntario. ¿Usted cree que el voto voluntario le ha hecho bien o mal a esta democracia en el día de hoy? Pensando, por ejemplo, en que muchos dicen que para esta segunda vuelta de balotaje podría ir incluso menos personas a votar que cerca del 50% de los electores habilitados que votó en la primera vuelta. Mira, yo creo que el voto voluntario se hizo en un momento en el cual Chile buscaba eliminar la obligatoriedad, porque la obligatoriedad sonaba muy pesada al oído de las personas. Era como el servicio militar obligatorio. Había muchas condiciones en Chile a la ciudadanía que le resultaban obligadas, porque la ley las imponía. Y entonces, políticamente correcto resultó, ¿no es cierto?, discutir este tema y acordar algo en que los que éramos profesores de educación cívica sabíamos que el resultado iba a ser esto. O sea, yo lo conversé con más de algún político amigo, con los cuales, ¿no es cierto?, hablábamos estos temas, que votaron a favor de esta moción de liberar y eliminar el voto obligatorio, y la advertencia era esa, que era muy claro que esto iba a ir hacia allá. Y hoy día te tengo que señalar que los resultados son objetivamente malos en términos de la participación ciudadana, pero subjetivamente creo que son importantes porque de alguna manera están llevando a que los jóvenes empiecen a tomar conciencia, no solo por obligación, sino que también por la responsabilidad que esto implica. Y creo que paulatinamente vamos a ir llegando a un proceso de normalización. Los países más desarrollados del mundo no tienen voto obligatorio. Y la gente que quiere participa, y evidentemente hay países que tienen un nivel de abstención ciudadano muy grande. Por ejemplo, Estados Unidos, cuya democracia aparece, ¿no es cierto?, como un ejemplo al mundo, cosa que yo discuto en muchos aspectos de una democracia que ha tenido asesinatos de presidentes como John F. Kennedy en el año 63, el atentado contra Ronald Reagan. Así que una democracia, veamos lo que ocurrió el año pasado en el Congreso, ¿no es cierto? Se tomaron el Congreso, o sea, estamos hablando, Bernardo, de una situación política bastante compleja, pero esa democracia que se nos muestra como una de las más importantes del mundo, tiene niveles de abstención muy parecidos a los que tenemos nosotros en Chile con el voto voluntario. Y creo que la obligatoriedad del voto no necesariamente llevaría a que haya un mejoramiento de nuestra democracia. Creo que tenemos que volver a la educación. Y en este aspecto, Bernardo, lo hemos hablado en muchos programas, los dos, la clave para poder cambiar la responsabilidad cívica no está en obligar o no obligar, está en educar. Exacto. Y esto mismo que estamos haciendo nosotros en tu programa me parece que es muy significativo porque las comunicaciones hoy día cumplen un rol de educación fundamental. Jorge, se ha pasado volando esta entrevista, ha sido muy entretenido. La verdad es que habíamos acordado algunos temas, ¿no es cierto?, pero hemos conversado de cosas que creo que son mucho más potenciales que los temas que podíamos acordar en una pauta. Ha sido, le insisto, una entretenida conversación. Gracias por el aporte, profesor. Sin duda que quienes nos están viendo a esta hora, algo más van a tener a la hora de conversar, ¿no es cierto?, en la casa o bien en la fila, así que van a estar votando en el momento que es lo que todos esperamos, ¿no es cierto?, que se ejerza ese derecho y ese deber tan importante. Muchas gracias, Jorge Salomó, historiador, profesor de historia, gerente de la Corporación Cultural de Viña del Mar. Un gusto haberlo tenido en esta entrevista a fondo, ¿eh? Para mí también, Bernardo, muchas gracias, saludos a todos los televidentes y éxito para nuestro país, porque lo que ocurra hoy, lo que ocurra en estos días va a ser importante para todos nosotros. Muchas gracias. La entretenida, la interesante, la importante conversación con el historiador de nuestra región, el profesor Jorge Salomón. Que esté muy bien usted y su familia.